Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a aprender los comandos básicos de Termux. Es importante porque a la hora de intentar usar Termux, como bien sabemos, Termux es una terminal de comandos, entonces necesitamos saber cómo movernos con los comandos en la terminal. Estos comandos te pueden servir en la mayoría de distribuciones de Linux, en algunos varía un poco, pero es similar. Como primer comando básico para saberte mover entre directorios aquí en Termux es el comando ls, que es la abreviación de list. Le ponemos ls, damos enter y nos lista las carpetas y los archivos que tenemos en la ruta local. Como por decir, si nos queremos meter una carpeta con el comando cd, que significa change directory, cambiar de directorio, podemos dar el comando cd y ya seleccionar la carpeta a la que queremos ir, ya sea manualmente o copiar y pegar. Me voy a dirigir a la carpeta auto, instalador, informux.py. Doy enter y no me deja entrar. Aquí la cuestión de la terminal es de que si no coincide la carpeta a la que quieres ir con lo que escribiste, no te va a llevar a ningún lado. Entonces hay que escribir correctamente la sintaxis para que te mande a donde quieres llegar. Aquí me faltó la L y la A. Entonces ahora sí se va a completar correctamente el comando. Doy enter y aquí vemos que ya estoy dentro de la carpeta. Doy de nuevo ls para listar los archivos que hay dentro de la carpeta y aquí me los listan. Y todos estos son los archivos que hay dentro de esta carpeta. Ahora para regresar a la anterior carpeta, el comando es cd espacio punto y enter y te dirige a la carpeta que estabas. Damos ls para ver que estamos en la carpeta anterior. También uno de los comandos básicos que se utiliza mucho en Termux es el comando pwd. Al momento de ejecutarlo te da la dirección de trabajo actual. Por ejemplo, si yo me paso a la carpeta de desktop, va a cambiar la dirección del directorio actual. Le pongo pwd, lo ejecuto y vemos que ya cambió la dirección del directorio actual. Ahora ya en vez de home, ya se le agregó la ruta de desktop. Este comando sirve para que sepas más o menos dónde estás ubicado, en qué directorio estás y en cuántos directorios estás delante de la ruta local. Entonces nos dirigimos a la ruta local con el comando cd. Otro de los comandos importantes aquí en la terminal es el comando clear. El comando clear es el que te ayuda a limpiar la pantalla. Por decir, todo este texto al momento de ejecutar el comando clear va a desaparecer, va a limpiar la pantalla automáticamente. Lo puedes utilizar las veces que sean necesarias. Ponemos clear y se limpia la pantalla. Otro comando importante sería el comando mkdir, que es para crear carpetas y directorios. Le ponemos el comando mkdir y le pasamos el nombre que queremos que tenga nuestro carpeta o directorio. Yo le voy a llamar comandos a nuestro directorio. Lo ejecutamos y damos ls para verificar que se ha creado correctamente la carpeta de comandos. Aquí vemos que aquí está comandos y nos dirigimos dentro de la carpeta de comandos. Damos ls y como acabo de crear la carpeta, pues evidentemente no es nueva la carpeta y no tiene archivos dentro. Voy a crear otra carpeta dentro de esta carpeta. La voy a llamar con el mismo comando de mkdir y le voy a pasar el nombre de Termux. Damos ls para listar los archivos dentro de la carpeta de comandos y se ha creado correctamente la carpeta de Termux. Otro de los comandos para la terminal sería también el comando touch. Con ese comando es para crear archivos con distintas extensiones, por decir txt, .py, .js, cualquier archivo con el comando touch lo puedes crear. Yo voy a crear un archivo con extensión .txt. La extensión de archivo es para identificar el tipo de archivo, ya sea archivo txt o archivo py o archivo js. Dependiendo de la extensión del archivo es como se identifica al archivo. Como por ejemplo, yo voy a crear un archivo que contenga la dirección de archivo .txt, que es en formato de texto. Con el comando touch y lo voy a llamar informux.txt. Damos enter y se ha creado con éxito el archivo touch.txt. Con el ls listo para ver los archivos y vemos que aquí está nuestro archivo ya creado con la extensión txt. Con el editor de texto nano podemos meternos al archivo y modificarlo. Ya por defecto ya viene en varias distribuciones de Linux instalados, pero si tú no lo tienes instalado lo puedes instalar con el comando pkg install y el nombre del archivo que vas a instalar, que es el nano. En caso de que no lo tengas instalado, ejecutas este comando y se te va a instalar el paquete de nano, que es el editor de código. Muy bien, como yo ya lo tengo instalado, pues no lo voy a instalar.
Simplemente lo ejecuto con el comando nano y le paso el nombre del archivo para poder modificarlo. Formux.txt y doy enter. Vemos que el archivo está en blanco porque lo acabo de crear, no tiene nada dentro. Le voy a poner algún texto para identificarlo. Ok, y aquí con el texto dentro del archivo, simplemente doy control O para guardar los cambios en el archivo. Y aquí me pregunta que si quiero guardar los cambios del archivo y le doy enter para que guarde los cambios y ya con control X salgo del archivo. Doy ls y vemos que el archivo ya está modificado. Con el editor de texto nano le acabo de poner un texto. Otro de los comandos básicos que podemos utilizar en la terminal sería el comando cp. El comando cp es de copy, o sea que por decir puedo copiar este mismo archivo dentro de la carpeta de Termux. ¿Cómo sería esto? Le paso el comando cp, le paso el nombre del archivo, junto con la extensión, claro, porque si no, no funciona el comando. Y le paso la ruta de donde se va a copiar este archivo. Para eso podemos utilizar el comando pwd, que es para imprimir el directorio de trabajo actual. Lo puedo copiar y lo paso a mi comando. Lo paso a mi comando con el comando cp, el nombre del archivo, junto con la extensión. Y completo la ruta al nuevo destino que va a tener la copia del archivo. Aquí este es el comando de directorio actual, que estoy hasta la ruta de comandos. Lo complemento para que se pase este archivo a la carpeta de Termux. Simplemente lo complemento con el nombre de la carpeta. Aquí ejecutamos el comando de copy para que este mismo archivo se copie, pero en la dirección de la carpeta de Termux. Doy enter. Vemos que el comando se ha ejecutado correctamente, entonces para comprobarlo voy a dar un ls y me voy a dirigir hacia la carpeta de Termux. Doy ls y vemos que el archivo que hemos copiado, que estaba en la carpeta de comandos, ahora ya está también en la carpeta de Termux, dentro de la carpeta de comandos. Para comprobar que es el mismo archivo, entonces voy a dar con el comando nano y le paso el nombre del archivo. Y vemos que es el mismo texto, es tal cual el archivo se copió en la dirección de la carpeta de Termux. Entonces salgo de aquí. Para moverme una carpeta atrás, voy a ejecutar el comando cd punto punto. Doy ls y vemos que ya me ha retrocedido una carpeta atrás. Ese mismo comando de copy nos sirve como para, por decir, cambiar el contenido de un archivo a otro nuevo, pero con diferente nombre. Aquí, por decir, voy a crear otro archivo, pero ahora con nano. También se puede crear archivos para poner nombre y directamente pasar a editar ese archivo con el comando nano. Le voy a poner por nombre prueba y doy enter para que en el mismo archivo lo cree y me deje modificarlo. Entonces le voy a poner algo que identifique el archivo. Hola, esto es una prueba de comandos en Termux. Doy control O y enter para guardar los cambios y control X para salir del editor. Doy ls para verificar que se ha creado correctamente el archivo. Aquí no se creó con ninguna extensión, pero se creó el archivo. Aquí no le puse ninguna extensión porque solamente es un archivo de prueba. Quiero que el mismo archivo de prueba, todo su contenido lo pase a otro archivo, pero con un diferente nombre. Entonces lo voy a ejecutar con el comando cp y la ruta donde va a estar el archivo, que le voy a copiar en la misma ruta que es esta, pero ahora le voy a poner por nombre prueba.2. Se me olvidó pasar el nombre del archivo. El archivo por nombre lleva prueba y doy enter y vemos que se ha ejecutado correctamente el comando. Doy un ls para comprobar. Aquí está mi archivo original, que es el que acabo de crear con el archivo de prueba, y la copia del contenido en otro archivo nuevo, que es prueba.2, para comprobar que prueba se ha pasado todo el contenido que lleva dentro del archivo al archivo de prueba.2, para comprobar que el contenido de mi archivo de prueba se ha pasado todo su contenido al archivo de prueba.2. Bueno, no se ha pasado, se ha copiado como tal todo el contenido al archivo prueba.2. Voy a ver con el editor de texto nano de prueba.2. Y vemos que es el mismo texto que tenemos en el archivo de prueba, que es el original. Entonces se ha pasado todo el contenido del archivo de prueba al nuevo
archivo que acabo de mover con el comando de cp. Otro comando que podemos utilizar en la terminal sería el comando rm para borrar archivos. Doy el comando rm para remover. Voy a remover el archivo de terxmus, que es este de aquí. Doy rm y pongo el nombre del archivo que se va a borrar. Doy enter y vemos que se ha ejecutado correctamente el comando. Para comprobar doy ls y vemos que el archivo que acabo de borrar ya no se encuentra en mi directorio actual. Voy a limpiar la pantalla para que se muestre limpio y vemos que el archivo se ha borrado correctamente. Por decir, si ejecutamos el mismo comando rm pero para una carpeta o directorio, no va a funcionar el comando. Tenemos que poner un carácter especial que sería rm-r para borrar la carpeta. Si ahora lo ejecuto, no se va a ejecutar porque dice que el archivo de Termux es un directorio. Entonces ponemos rm-r y pasamos el nombre de la carpeta. Y vemos que ahora sí se ha ejecutado correctamente. Porque si ejecutas el mismo comando rm a la carpeta, no se va a poder. Tienes que ejecutar rm-r para borrar el directorio. Muy bien, doy ls para comprobar de que la carpeta de Termux se ha eliminado correctamente. Igual si quieres borrar un directorio con el comando rm-rf, con ese comando puedes borrar un directorio. Ahora otro comando similar al de copiar sería el de mover. O sea, en vez de copiar vas a mover un archivo de un directorio a otro. Para hacer esta prueba voy a crear otra carpeta con el comando mkdir. Hay que poner bien la sintaxis, si no, no va a reconocer el comando. Y le voy a poner por nombre a la carpeta mover. Doy enter, doy ls para comprobar que la carpeta se ha creado correctamente. Y vamos a mover el archivo prueba.2 a esta carpeta. No es como tal que se vaya a copiar, sino que todo el archivo se va a pasar directamente a la carpeta de mover. Con el comando mv paso el nombre del archivo, que es prueba.2. Y tengo que pasar la dirección a la que quiero que se mueva el archivo. Esta ruta es la antigua, cuando todavía existía la carpeta de Termux. Simplemente le quito el nombre de Termux y le pongo la nueva carpeta, que es mover. Muy bien, ya con el comando completo, simplemente damos enter y vemos que se ha ejecutado correctamente el comando. Doy ls para listar los archivos y vemos que el archivo prueba.2 ya va a estar dentro de la carpeta de mover. Doy cd y me dirijo a carpeta mover. Ya estoy dentro de la carpeta, listo los archivos de la carpeta y vemos que el archivo prueba.2 ya está dentro de la carpeta mover. Un complemento que me gustaría agregar sería al comando cd puedes utilizar el mismo comando, como por decir, para retroceder entre 3 o 4 directorios. Como aquí estoy en un directorio como 2 carpetas delante de mi directorio local, entonces voy a poner /, para que me retroceda 2 carpetas atrás. Y así sucesivamente puedo poner las veces que sean necesarias para retroceder al directorio que yo necesito estar. Pero como yo estoy dos carpetas delante, solamente voy a ejecutarlo 2 veces. Doy enter y me dirige al directorio local. Otro comando que me gustaría mostrarles es el comando ls-l, que es un poquito para usuarios más avanzados. Te lista los archivos y te da cierta información de ciertos archivos o directorios. Entonces doy el comando ls-l. Vemos que aquí están los directorios y las carpetas y algunos archivos. Vemos que aquí nos da cierta información de cada directorio o carpeta o archivo. Como por decir aquí, las primeras opciones nos muestra el tipo de permisos que tiene el archivo, que ya sea de lectura, ejecución o modificación. Como por decir aquí, la primera letra D significa que este archivo, más bien indica la D que este es un directorio. Tiene permisos de lectura y de escritura y ejecución. Aquí vemos el número de permisos, que son 3 permisos. Aquí vemos el usuario propietario del archivo o directorio, que es el usuario propietario de estos archivos y directorios. Su peso de la carpeta archivo directorio está en bytes. El primer archivo pesa 3488 bytes. La última fecha de modificación del archivo o directorio, que es el octubre 14. Y la hora de modificación, que es el octubre 14. Y la hora, que fue a las 2:21. Igual si nos dirigimos a la carpeta que creé, que es comandos, y doy ls-l, igual me va a listar los archivos pero con su respectiva información.
Aquí, aquí esta información nos dice que este es un archivo. Este no tiene permisos. Más adelante les voy a mostrar un comando que es para dar ciertos permisos a un archivo, ya sea de ejecución o lectura o simplemente lectura. A lo que hace rato me refería con las extensiones de archivo es para identificar al tipo de archivo. Por ejemplo, puede un archivo llamarse foto, pero no tiene nada que ver con la extensión, porque la extensión es la que le da para reconocer al tipo de archivo que es, como por ejemplo el TXT es un archivo de texto, o ya sea .jpg, es para archivos con extensión de imagen, es para identificar que es una foto, o .py para identificar que es un archivo que contiene código de Python, o JS que identifica que es un archivo de JavaScript, o como hemos visto en algunos PDFs que tiene extensión .pdf, o la extensión que utilizamos en Windows para identificar el ejecutable, que es en .exe. Como repito, el nombre no tiene nada que ver, tú puedes llamarle al archivo de la manera que sea, siempre y cuando esté identificado con la extensión correcta. Me voy a dirigir a mi directorio local y vemos que aquí tengo un tipo de extensión diferente a la de JPG. La extensión de Kali Linux Wiper.png es igual formato de imagen. Para mostrarles, voy a ejecutar el desktop aquí en mi Termux, que le programé el comando para que se ejecutara automáticamente el comando desktop -dart. Aquí como vemos el nombre de la imagen, la extensión es .png, el tipo de archivo. Lo vamos a ver en el desktop, que es gráficamente. Nos metemos al directorio de home y aquí vemos que efectivamente es un formato de imagen que se identifica con la extensión .png y tiene el mismo nombre. Para verla la abrimos y aquí nos muestra la imagen. Esta es la imagen que tengo de fondo. Esta es la imagen y la puse ahí porque es la misma que tengo de fondo aquí en mi desktop. La descargué y la pasé aquí para poderla poner de fondo. Muy bien, la abrimos y vemos que es la misma imagen con la extensión .png. Como anteriormente les comentaba, el comando pkg install es para instalar cualquier tipo de paquete que esté en el gestor de paquetes de pkg. Podéis instalar ya sea nano, podéis instalar bash en caso de que no lo tengas instalado ya por defecto, o también podéis instalar Android Tools. Voy a intentar instalarlo para mostrarles cómo es que funciona el comando pkg install. Aclaro que debes de saber el nombre correcto del paquete que vas a instalar para que no te dé ningún error. En caso de que llegues a poner un nombre mal o de que el nombre no sea igual al de la herramienta que necesitas, no se va a instalar. Entonces necesitas saber bien el nombre y que esté dentro del gestor de paquetes pkg. Entonces voy a instalar el Android Tools, que es igual a db, y aquí está buscando el paquete en los repositorios de pkg. En cuanto lo encuentre, se va a instalar automáticamente el paquete de Android Tools, que ya lo encontró. Aquí vemos que se está instalando. Y aquí ya tenemos la herramienta de Android Tools instalada. Así con varios paquetes puedes instalar. Igual para actualizar los repositorios del gestor de paquetes apt o pkg, con el comando pkg update. Con el comando pkg update se te actualiza los repositorios de pkg. O ya si no, primero ejecutas el comando pkg upgrade, o si no, primero ejecutas el comando pkg upgrade. Y si no, primero ejecutas el comando pkg upgrade y ya después el comando update para que esté actualizada 100% los repositorios y no te dé algún error al momento de querer instalar cualquier paquete. Igual puedes intentar lo mismo con el gestor de paquetes apt, que está también aquí en Termux. Le puedes dar update para que actualice los paquetes, o igual si quieres primero darle upgrade y ya después update para que actualice la base de datos de los paquetes y asimismo ya no te dé errores al momento de querer instalar alguna herramienta. Cuando ejecutas aquí directamente el apt update, a veces que en la misma consola te pide que ejecutes el comando apt upgrade para que así se haga la actualización completa. Igual existen one command lines
¿Qué es una One Command Line? Es ejecutar un solo comando para hacer distintas funciones, como por decir, yo voy a ejecutar la actualización de los paquetes, voy a ejecutar el comando yes apt update y yes apt upgrade para que se haga la instalación correcta. Hay momentos de la instalación que te pide que contestes algunas opciones, como por decir si quieres que se actualice tal paquete o así. Entonces ya simplemente con el comando yes, tubería apt update, omite esas preguntas y a todas esas preguntas les contesta que sí, que haga la actualización. Entonces aquí estamos ejecutando un solo comando para 3 acciones. Voy a dejar que se ejecute para que vean cómo funciona el comando. Y aquí se está ejecutando correctamente y como vemos ahí nos saltó una pregunta y automáticamente se contestó con el comando que acabo de poner para que haga la actualización completa de los paquetes. Aquí voy a ponerles en cámara rápida la actualización porque tengo varios paquetes por actualizar. Y aparte tengo el desktop instalado, va a tardar un poquito. Pero igual les digo que hay esa opción para hacer varias funciones en un solo comando. Se le llama One Command Line. Y así puedes hacer varias acciones en un solo comando. Entonces para usuarios un poquito más avanzados que tienen un poquito más de conocimiento en la terminal, pueden ejecutar esos archivos. Pero igual a los que son usuarios nuevos les doy un tip que es apoyarse un poquito de la inteligencia artificial. Si no entiendes algún comando o quieres ejecutar algún comando, puedes pedir ayuda puedes pedir ayuda a la inteligencia artificial. Con eso de que ahora Google ya tiene su propia inteligencia artificial, es de gran utilidad. Al momento de querer aprender, funciona bastante bien. Que ya se ha terminado de instalar toda la actualización de mi Termux. Y ya por último le mostraré el comando para dar permisos de ejecución al momento de querer ejecutar un archivo que es de instalación de alguna herramienta. Por ejemplo, voy a dar permisos de ejecución a mi instalador que está en la carpeta de autoinstalador informux.py. Pego la dirección y listo los archivos. Muy bien, aquí como voy a identificar el archivo de ejecución, aquí lo identifico por la extensión que es .py. Este es el archivo de ejecución. Aquí para dar permisos de ejecución al archivo informux.py, ejecuto el comando chmod con el signo de más para agregar el permiso y le pongo la X. La X indica que es permiso de ejecución. Entonces ahora le paso el nombre del archivo al que le voy a agregar el permiso y le doy enter ya que está completo el comando. Ahora para verificar que sí tiene permisos de ejecución doy ls y vemos que el archivo de ejecución.py ya cambió de color verde. Es señal de que ya tiene permisos de ejecución. Para comprobarlo voy a ejecutar el comando python informoclark.py para que se ejecute el archivo ya con el permiso debido de ejecución. Aclaro que no todos los archivos se ejecutan con Python, depende de la extensión que tengan, ya sea SH, Py, JS o extensión HTML, dependerá de la ejecución del archivo. Y depende de los requerimientos que también necesite el archivo de ejecución, ya sea alguna librería, ya la instalas tú automáticamente o cuando ejecutas el archivo de ejecución te lo instala automáticamente, pero normalmente hay que instalar uno mismo los requerimientos manual. Muy bien, como yo estoy seguro de que yo tengo los requerimientos de mi instalador, que que simplemente es la librería de pfiglet, entonces lo voy a ejecutar con el comando python informoclar.py. Muy bien, ejecuto el archivo. Aquí ya se me ejecutó correctamente el instalador. Tuve un error de escritura, pero aquí ya corregí. Como yo no voy a instalar ya nada más en este archivo, simplemente salgo con la opción que me da que es para salir el 5 y limpiar la pantalla. Muy bien, aquí ya le dimos el permiso de ejecución al archivo de Informux. Ahora, ¿cómo se lo podemos quitar? Con el mismo comando que es chmod, pero en vez de poner el signo de más, voy a poner el signo de menos para remover el permiso y el permiso que le dimos, que es el permiso de ejecución que se indica con la X.
y le pasamos el nombre del archivo para que le quite el permiso, damos Enter y se ejecutó correctamente el comando. Doy ls para verificar de que efectivamente ya no está en color verde, ya no tiene permisos de ejecución, o simplemente doy el comando ls-l para verificar que no tiene el comando de, para verificar que no tiene el permiso de ejecución. Aquí vemos que efectivamente no tiene el permiso. Voy a volver a ejecutar el comando del permiso para que vean cómo es que cambia. Aquí doy nuevamente el permiso y listo nuevamente con ls-l. Y vemos que el comando ya cambió. Y vemos que el archivo ya cambió de color a verde. Y aquí ya tenemos la X agregada, que es el permiso de ejecución. Es el archivo, la X, que es el permiso. Aquí vemos que avisa que tiene un permiso. Es la X y aquí vemos que ya cambió de color, que es del permiso de ejecución. Y anteriormente, como vemos aquí arriba, vemos que el mismo archivo no tiene permisos antes de que le diéramos el permiso de ejecución. Estos son los comandos que yo pienso que son los más básicos para el uso de la terminal de Termux, como aprenderse a mover en ella, navegar entre directorios y modificar archivos, crear archivos, mover archivos, copiar archivos, y para instalar herramientas con los gestores de paquetes y un poco de permisos, como permisos de ejecución y qué tipos de permisos hay en cierto tipo de archivos, y cómo dar permisos de ejecución a archivos ejecutables. ¿Cómo podemos, cómo podemos identificar un archivo ejecutable aquí en Termux? Dependiendo de la extensión que tenga, es el tipo de archivo ejecutable que es. Como por ejemplo, el mío que acabamos de ver, que es el ejecutable.py, que se ejecuta con la herramienta de Python y los requerimientos necesarios para ejecutar correctamente, o la extensión .sh, que es ejecutable con bash. Si se ejecuta con bash, le pasas el nombre del archivo que tenga extensión .sh y lo ejecutas con el mismo comando y lo ejecutas con el comando de bash. Como yo no tengo ningún archivo que tenga el nombre, como yo no tengo ningún archivo que sea nombre.sh, pues entonces no me va a ejecutar nada. Pero en caso de que tú vayas a ejecutar algún archivo con este tipo de extensión, pues aquí te dejo cómo se ejecuta, ¿no? Aquí no me da nada porque dice que el archivo no existe. De mi parte, yo creo que estos son los comandos más básicos para el uso de la terminal de Termux. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Y si quieres más contenido de este tipo informativo, te invito a que le dejes like a mi video y comentes qué otros comandos te gustaría que mostrara en el canal.